Queridos hermanos, queremos darles una cariñosa bienvenida a nuestra reunión de hoy. Siempre nos da muchísima alegría reunirnos para alabar a Jehová y para disfrutar del alimento espiritual que Él prepara para nosotros con tanto cariño. El día de hoy vamos a disfrutar de una reunión preciosa. Para comenzar, entonaremos juntos la canción número 3 que se llama Tú me das fuerza, confianza y valor. Esta canción va a ayudarnos a concentrarnos en lo que vamos a escuchar en la primera parte de la reunión. Canción 3, Tú me das fuerza, confianza y valor. Después haremos una oración. Pues el día de hoy vamos a disfrutar de un discurso muy interesante que va a presentar nuestro hermano Juan Marcos Sanz. El título del discurso es ¿Ha depositado su confianza en Jehová? Te escuchamos, hermano Sanz. Si hemos tenido la oportunidad de visitar la página web oficial de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, encontramos el propósito de esta organización. Encontramos un manifiesto que dice lo siguiente: tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Bueno, esta declaración bien pone de manifiesto la intención de las naciones, y es que confíen en sí mismas, en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, para solucionar los problemas de la humanidad. ¿Cuál es el problema?
que están dejando de lado lo más importante, y es que el soberano del universo, por derecho propio, es Jehová Dios, y aquel a quien él ha designado como su rey ungido, Cristo Jesús. Así es que cualquier iniciativa nunca tendrá éxito. Pero esta actitud la podemos entender por parte de los líderes políticos. ¿Qué podemos decir de los líderes religiosos? Se supone que estos sí deberían confiar en Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Una profecía que encontramos en Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28 y versículos 14 y 15. Os invito por favor a que me acompañéis. Isaías 28, 14 y 15 dice: Por lo tanto, oigan las palabras de Jehová, fanfarrones, gobernantes de este pueblo en Jerusalén. Porque ustedes dicen: hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un acuerdo con la tumba. Cuando pase la violenta inundación repentina, no nos alcanzará, porque hicimos de una mentira nuestro refugio y nos escondimos en la falsedad. Así es, esta profecía de Isaías se cumplió inicialmente en los caudillos de Judá. Ellos habían celebrado pactos con las naciones vecinas, naciones que practicaban la adoración falsa, y ellos pensaban que habían hecho un pacto con la muerte, un acuerdo con la tumba. Sin embargo, la declaración de Jehová es muy clara. Dice el versículo: habían hecho de una mentira su refugio. No iban a obtener esa ayuda, no iban a alcanzar el éxito en esa protección con aquellas alianzas. Pero miles de años después de que se pronunciaran estas palabras, hoy se siguen cumpliendo. Y es que los líderes religiosos, en vez de confiar en el reino de Dios, siguen confiando en la política. Para muestra, un botón. Si visitamos la página web jw.org, encontramos un artículo titulado «El papel de la religión en la guerra en Ucrania». Y aparece la siguiente imagen, la que podemos apreciar en las pantallas. A la izquierda tenemos al patriarca Kirill, y en las declaraciones de uno de los medios que se mencionan en el artículo, el mismo patriarca ha dicho que la guerra contra Ucrania es una lucha contra el pecado. Esta es la declaración más contundente que ha hecho para justificar la invasión de Ucrania por parte de su país. Y a la derecha tenemos a Epifanio I de Kiev, el líder de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. ¿Qué hizo él? Pues dice el medio de Jerusalem Post que bendijo al pueblo y lo animó a pelear contra los invasores rusos. Y también dijo que matar soldados rusos no es un pecado. Muchas gracias por la imagen. Dos ejemplos muy claros. Los líderes religiosos, en vez de confiar en Jehová Dios, en el reino de Dios, confían en las naciones de este mundo, llegando incluso a bendecir la guerra a los mismos soldados. ¿Cuál es el resultado? Pues que en todo el planeta reina la maldad y no hay para nada ni paz ni seguridad internacionales. Sin embargo, en marcado contraste con este mundo divisivo, los siervos de Dios nos esforzamos por manifestar 5 aspectos interesantes. El primero, Salmo 133.1 dice: «Qué bueno es y qué gusto da que los hermanos vivan juntos en unidad». Y así es, podemos ir a cualquier parte del planeta que si llamamos a la puerta de una familia de testigos de Jehová, sabemos que van a ser hospitalarios, generosos, nos van a abrir sus puertas de par en par, como si nos conocieran de toda la vida. Qué gran muestra de unidad en un mundo dividido política, social y religiosamente. Una segunda característica que marca esta diferencia es que todos los siervos de Dios nos esforzamos por cumplir las palabras de Mateo 24:14. Compartimos el mismo trabajo, la misma tarea, predicar las buenas noticias del reino en toda la tierra habitada. Además, este mensaje es un mensaje de paz y salvación, un mensaje verdaderamente esperanzador. En tercer lugar, en primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo llama a Jehová el Dios feliz. Y es que nosotros somos felices. No somos inmunes a los problemas, por supuesto, estamos rodeados de dificultades, de injusticias, pero somos felices, porque imitamos la personalidad de nuestro Padre. Y eso es una felicidad que nace del interior, no depende de factores externos. En cuarto lugar, Proverbios 3, 5 y 6, unas palabras de parte de Jehová, donde nos dice que confiemos en Él con todo nuestro corazón, que lo tomemos en cuenta en todas nuestras decisiones, y Él hará derechas o rectas nuestras sendas. Así es, cuando tenemos que enfrentar o afrontar decisiones, sean pequeñas, triviales, de poca importancia, o decisiones de mayor calado, nos esforzamos siempre por ver lo que dice la Biblia, los principios bíblicos que encontramos en ella, principios eternos, aplicables a innumerables circunstancias. Así es que eso también es una garantía de éxito.
Y en quinto y último lugar, Gálatas 6:10 nos anima a hacer el bien a todos. Así es que es cierto, nos esforzamos por ser un pueblo unido, en especial con nuestros hermanos en la fe, obviamente, pero queremos ser personas imparciales. Y es por ello por lo que también predicamos las buenas noticias. Queremos que todas las personas conozcan a Jehová y sus promesas. Así es que, ¿qué 5 características tan diferentes, verdad? Recordamos, vivimos juntos en unidad, predicamos el mismo mensaje, un mensaje de paz y salvación, nos sentimos felices imitando al Dios feliz. En cuarto lugar, basamos nuestra conducta y nuestras decisiones en principios bíblicos. Y quinto y último lugar, nos esforzamos por ser personas imparciales. Así es que la diferencia entre el que sirve a Dios, como decía el profeta Malaquías, y el que no, es obvia. No hay nada en común. ¿Qué origina esta diferencia, esta distinción? ¿Es que acaso los siervos de Dios somos más listos o más inteligentes? No, no se trata de eso. Se trata de que hacemos nuestras las palabras del Salmo 46, que os invito por favor a que me acompañéis. Salmo 46, versículos 1 a 3, los primeros 3 versículos de este Salmo, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas. Esta es la clave. Dice el versículo 1 al principio: Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. La persona más sabia, más justa, más amorosa y más poderosa de todo el planeta, de todo el universo, está de nuestro lado. Por tanto, sentimos como Jehová es ese refugio para nosotros. Dice el versículo al principio también, en el número 1, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Y es que es verdad que vamos a pasar por muchas dificultades. Incluso en el caso de algunos de nuestros hermanos, están siendo perseguidos por causa de su fe, incluso aislados de sus familiares y amigos. Pero aún así, Jehová está disponible. Pueden acudir a Él en oración, contarle sus problemas sabiendo que Él siempre escucha nuestras súplicas. Así es que no tendremos miedo, decía los versículos 2 y 3, aunque hubiese un cataclismo natural y la tierra sufriera cambios, aunque las montañas se hundieran en el mar. Nada ni nadie puede arrebatarnos la seguridad que nos da servir a nuestro Padre. La pregunta es, ¿se siente usted así? ¿Nos sentimos así? ¿Hemos puesto de verdad nuestra confianza en Jehová, como decía el título de esta conferencia? Bueno, quizás en el caso de muchos de los que estén conectados a este programa sea así. A lo mejor algunos han empezado a dar sus primeros pasos conociendo las verdades de la Biblia, están viendo cómo Jehová es ese refugio. O quizás en el caso de otros muchos llevan años o incluso décadas sirviendo a Jehová. La cuestión es, ¿se puede aumentar aún más nuestra confianza en Él? Sí. Y lo podemos confirmar con lo que dice Proverbios 22:19. Veamos cómo conseguir eso. Cómo aumentar nuestra confianza en Jehová. Proverbios, capítulo 22 y versículo 19. Y os invito a que por favor me acompañéis. Dice: a ti te doy conocimiento hoy para que pongas tu confianza en Jehová. Así es. Causa-efecto. Si aprendemos acerca de Jehová, si adquirimos conocimiento, depositaremos confianza en Él. A mayor conocimiento, mayor confianza. Puede ser que empecemos ahora a aprender acerca de Jehová, pero pasito a pasito nuestra confianza en Él irá aumentando. Si llevamos décadas sirviendo a Jehová, igualmente, cuanto más aprendamos, cuanto más profundicemos en nuestro estudio de la Biblia, más confianza demostraremos en Él. Y además, el conocimiento de Dios tendrá un profundo efecto en nosotros. Veamos lo que dice también Proverbios, pero en este caso capítulo 1. Os invito por favor a que me acompañéis a Proverbios, capítulo 1 y versículo 33. Dice: pero el que me escucha vivirá seguro. El terror a la calamidad no le robará la paz. Así es. Quienes escuchan a Jehová, es decir, quienes leen la palabra de Dios, la Biblia, quienes meditan en ella y sobre todo lo ponen en práctica, porque no se trata simplemente de ser oidores, sino de escuchar lo que Jehová nos dice, ahora viviremos seguros. No habrá nadie que nos arrebate esa paz que decía el versículo, esa calma, esa tranquilidad
que nos permite afrontar las dificultades manteniendo la alegría. Pero para ver cómo de relevante puede ser el conocimiento o lo que adquirimos acerca de Jehová y de cómo nuestra confianza se puede demostrar luego en obras, tenemos el ejemplo de un personaje del pasado, Nehemías. Él tenía la importante comisión de reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. No era una tarea nada fácil. Habían ido él junto con una delegación de judíos, habían vuelto de nuevo a Jerusalén, habían empezado a reconstruir los muros, las murallas, pero claro, no iba a ser tan fácil porque los pueblos vecinos, que eran practicantes de la adoración falsa, lo último que querían era que los israelitas completaran ese proyecto. Así es que los jefes de estos pueblos amenazaron a Nehemías y al pueblo diciendo: ¿acaso se están rebelando contra el rey? ¿Pero qué hace Nehemías? Demuestra su fe en Jehová. ¿Y cómo lo hace? Respondiendo a estas amenazas diciendo: el Dios de los cielos es el que hará que tengamos éxito. Él lo tenía claro. Así es que los jefes de estos pueblos vecinos cambiaron de estrategia. Si las amenazas no funcionaron, pasaron ahora a las burlas, a la mofa. Así es que empezaron a preguntar en son de mofa: ¿qué pretenden estos judíos debiluchos? ¿Piensan que pueden hacer esto solos? ¿Se creen que pueden devolverles la vida a las piedras quemadas de entre los escombros polvorientos? Llegaron a decir: basta con que un simple zorro se suba a eso que ellos están construyendo para que su pared de piedra se derrumbe. Pero en esta ocasión, en vez de responder a esas burlas, Nehemías le hace una sentida oración a su padre y le dice a Jehová: escucha, Dios nuestro, porque nos están tratando con desprecio. Haz que sus burlas se vuelvan contra ellos. Qué excelente ejemplo de confianza en Jehová. No obstante, aunque Nehemías lo tenía claro, empezó a percibir un tipo de miedo en sus compatriotas, en el resto de los judíos que estaban allí. ¿Y qué hace? Veamos lo que dice Nehemías 4:14. Acompáñame, por favor, a Nehemías capítulo 4 y versículo 14. Veamos cuál es la reacción de este personaje, de Nehemías. Dice: cuando vi que tenían miedo, inmediatamente fui a decirles a los nobles, a los gobernantes subordinados y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense de Jehová, quien es grande e imponente, y luchen por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus esposas y sus hogares. Así es, actuó con determinación inmediatamente y fue a hablar con los gobernantes y con el resto del pueblo y les dijo claramente: no les tengan miedo, acuérdense de Jehová. De hecho, como podemos apreciar en la imagen, no solamente se lo dijo de forma verbal, sino que además puso a soldados protegiendo las obras de reconstrucción de las murallas para que si viniera el ataque enemigo pudiesen defenderse. Pero la idea estaba clara y se ven casi en el rostro de Nehemías hablando con el pueblo: sigan adelante, no les tengan miedo, acuérdense de Jehová. Muchas gracias por la imagen. La cuestión es, ¿nosotros nos acordamos de Jehová? ¿Hacemos nuestra la exhortación de Nehemías que acabamos de leer? Pues es preciso tener presente a Jehová todos los días de nuestra vida, porque estamos afrontando dificultades. Vendrán aún mayores, vendrán pruebas que pondrán a prueba nuestra fe, pero es vital tener presente a Jehová, sabiendo que Él está de nuestro lado. Él será nuestro refugio, nuestras fuerzas. ¿Y qué permitirá eso? Pues que podamos cumplir con las palabras de Colosenses 3:23, que os invito por favor a que también me acompañéis. Colosenses 3:23, y para que no sea más fácil también lo vamos a poder poner en pantalla, pues son palabras muy importantes. Colosenses 3:23 dice: cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma, como si fuera para Jehová y no para los hombres. Muchas gracias por la imagen. Así es. Esto demostrará que de verdad confiamos en Jehová. Cualquier cosa que estemos haciendo, hacerla de toda alma. ¿Qué significa esto? Bueno, el término griego original que se usa aquí implica toda la persona, todo su ser, todo lo que puede hacer, todo lo que piensa, todas sus facultades, energías, recursos. Así que cuando Jehová nos dice que cualquier cosa que estemos haciendo la hagamos de toda alma, implica que le daremos a Jehová lo mejor, un servicio de toda alma, todo lo que nuestra alma pueda,
nuestras energías, recursos, capacidades, nuestro tiempo, todo en favor de los intereses del reino. Hacer todo en nuestro servicio a Jehová. Y esto es importante, porque nuestras circunstancias pueden variar. A veces nos vemos afligidos por quizás enfermedades crónicas, los achaques de la edad avanzada, ya no podemos hacer tanto como nos gustaría, o quizás tenemos responsabilidades familiares, tenemos que atender a nuestros padres, o quizás somos padres y tenemos que cuidar de nuestros hijos, y eso obviamente nos quita tiempo y tenemos que atender sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. En definitiva, todos tenemos circunstancias diferentes. Pero qué bueno, aquí Jehová nos pone un mínimo. No tenemos que intentar esforzarnos por hacer X cantidad de horas o X tareas, sino que Jehová nos dice que da igual lo que hagamos, sea de toda alma. Y un claro ejemplo de lo que implica esto es lo que Cristo Jesús nos enseñó. Jesús es la viva imagen de su Padre. Y cuando estuvo aquí en la tierra, por ejemplo, con sus apóstoles, sabía que eran diferentes, circunstancias diferentes, crianzas diferentes, y no todos pudieron hacer lo mismo. Es más, tras la muerte de Jesús, algunos de sus apóstoles al poco tiempo también fallecieron. Así que no todos pudieron hacer lo mismo, pero todos fueron igual de valiosos para Jesús y por tanto también para Jehová. Otro ejemplo también de la vida de Jesús. Él usó en repetidas ocasiones diferentes parábolas y en una ocasión usó la parábola del sembrador, en la que comparó la predicación a una siembra. Y había diferentes tipos de terreno y la semilla, la que de verdad daría resultado, caería en tierra excelente, de una tierra de la mejor calidad posible. ¿Cuál es el resultado de la semilla que cae en ese terreno? Decía el relato de Mateo que lo que cae sobre la tierra excelente lleva fruto y produce de a 100 por 1, de a 60 o de a 30. Es decir, no todos podrían producir lo mismo, pero todo era tierra excelente, algo muy valioso para Jehová. Así es que la persona que goza de buena salud, es joven y tiene fuerza física, pues quizá pueda pasar más tiempo predicando o participando en actividades teocráticas que otras personas, que a lo mejor están más limitadas. Pero para Jehová valen muchísimo, porque el requisito que hemos mencionado, Colosenses 3:23, es servicio de toda alma, entregarle todo nuestro ser. Pero para que sea más gráfico y entender bien lo que implica esto, vamos a analizar dos hechos que tuvieron lugar en la última semana de Jesús aquí en la tierra. Justo antes de entregar su vida por todos nosotros, él vio dos diferentes situaciones, y en ambos casos fue servicio de toda alma. El primero de los relatos se produce la noche del viernes 8 de Nisan. Jesús llega a Betania, una población pequeñita cerca del Monte de los Olivos y también a 3 kilómetros de Jerusalén, y en aquella ciudad Jesús tenía muy buenos amigos. Su amigo Lázaro, a quien además había resucitado, y sus dos hermanas, María y Marta. Así que posiblemente Jesús, cada vez que pasara por Betania, se quedaba a pasar la noche o comer o cenar con sus queridos amigos. Bueno, eso es el viernes 8 de Nisan. Jesús posiblemente pasa allí la noche y al día siguiente, el sábado por la noche, Jesús y sus amigos cenan en casa de Simón, un hombre que había sido leproso y que posiblemente Jesús había curado. Así es que, muestra de agradecimiento, invita a Jesús, a sus amigos, y cuando están reclinados a la mesa, pasa algo que nos relata el Evangelio, las buenas noticias según Marcos. Os invito, por favor, a que me acompañéis. Marcos, capítulo 14, y leamos, por favor, los versículos 3 a 9. Marcos 14, 3 a 9, y veamos lo que ocurre. Cuando él estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro. Después de romper el frasco, comenzó a derramárselo a Jesús en la cabeza. Al ver esto, algunos se indignaron y comentaron entre ellos: ¿a qué viene este desperdicio de aceite perfumado? Este aceite perfumado se podría haber vendido por más de 300 denarios. Y ese dinero se les podría haber dado a los pobres. Se enojaron muchísimo con ella. Pero Jesús les dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué quieren causarle problemas? Ha hecho algo muy bueno por mí. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes y los pueden ayudar cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Derramó de antemano aceite perfumado sobre mi cuerpo en vista de mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo,
en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer y así será recordada. Qué bonito relato, ¿verdad? Bueno, esta mujer, que por otros relatos paralelos sabemos que era María, la hermana de Lázaro, coge este bote, este frasco de aceite perfumado muy caro, lo rompe y lo derrama sobre Jesús. La reacción de los presentes, nada buena. Dice que se enojaron muchísimo con ella. Preguntaron que era un desperdicio. Y también sabemos por otros evangelios que quien más llevaba la delantera en estas acusaciones era Judas Iscariote, que quería hacer otro uso del dinero. Y además, ¿cuánto valía el frasco? Dice el relato, más de 300 denarios. ¿Cuánto es esto? Bueno, en el Evangelio de Mateo encontramos una referencia de que un trabajador en el campo cobraba más o menos un denario por toda una jornada, aproximadamente unas 12 horas de trabajo en el campo. Así es que este frasquito de aceite perfumado, si valía más de 300 denarios, era prácticamente lo que cobraba una persona en todo un año de trabajo en el campo. Y en cuestión de segundos, María lo rompe y lo derrama sobre Jesús. ¿Cómo ve Jesús aquel gesto? Rápidamente la protegió y le dijo, déjenla tranquila. Ha hecho algo muy bueno por mí. Y lo importante, versículo 8, ella hizo lo que pudo. O lo que es lo mismo, servicio de toda alma, como decía Colosenses 3:23. Es más, Jesús dijo, aseguró, que en todo el mundo se contaría este relato. Y así es. 2000 años después de que esto se produjera, a día de hoy, en 2022, seguimos recordando aquel gesto de humildad y de cariño por parte de María hacia Jesús en vista del entierro. Bueno, demos un pequeño salto en el tiempo. Vamos a pasar al día 11 de Nisan. Jesús había pasado una larga jornada en el templo. No había sido nada fácil aquella jornada. Se había cuestionado su autoridad, le hicieron preguntas difíciles, problemáticas sobre impuestos, la resurrección, otros asuntos. Además, también Jesús, como en otras ocasiones, denunció la hipocresía de los escribas y fariseos. Entre otras cosas, les dijo que devoraban las casas de las viudas. Así que estaba claro que no estaban actuando nada bien. Y después de aquella larga jornada en el templo, ahora Jesús se sienta, probablemente lo hace en el conocido como atrio de las mujeres, donde según la tradición judía había 13 arcas de la tesorería, y se sentó un rato observando a la gente que allí pasaba. Y de pronto, él se dio cuenta de algo que habría pasado inadvertido para el resto de los allí presentes, pero para Jesús no. Veamos de qué se trata. Lo encontramos de nuevo en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y ahora los versículos 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44 dice, y se sentó en un lugar desde donde se veían las arcas del tesoro, y se puso a observar cómo la gente echaba dinero en ellas. Muchos ricos echaban muchas monedas. Entonces vino una viuda pobre, y echó 2 moneditas de muy poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dan de lo que les sobra. Pero ella, que es tan pobre, lo echó todo lo que tenía para vivir. Así como podemos apreciar en la imagen, Jesús se dio cuenta de aquel gesto tan humilde. Jesús, que podía ver el corazón de las personas, se dio cuenta de que esta viuda no era una viuda normal, era una viuda pobre. Es más, Jesús sabía cuánto tenía entre sus manos. Dice el relato, 2 moneditas de muy poco valor. Como dice la nota a pie de página en la traducción del Nuevo Mundo, estas 2 moneditas eran literalmente 2 leptones, o lo que es lo mismo, un cuadrante. Y eso es lo que estaba echando aquella viuda. Muchas gracias por la imagen. ¿Cuánto era ese dinero? Bueno, para juntar un denario, que antes decíamos que era lo que cobraba alguien en el campo por toda una jornada de trabajo, harían falta juntar 64 cuadrantes, que era lo que esta viuda estaba echando allí en las arcas de la tesorería. O lo que es lo mismo, si echáramos las cuentas, lo que aquella viuda pobre tenía para vivir era lo que cobraba una persona en el campo por tan solo 11 o 12 minutos de trabajo. Muy poco. Y eso era todo lo que tenía. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Hemos leído? Lo echó todo. Como decía Colosenses 3:23, servicio de toda alma, porque Jehová se merece lo mejor. Y es curioso, de ambos relatos que hemos leído,
el de María, en Marcos 14, el de la viuda pobre, en Marcos 12, tan solo habían pasado 2 días de diferencia. Los observadores, los testigos oculares de aquellos sucesos, eran los mismos, Jesús y sus amigos, Jesús y sus apóstoles. ¿Y en algún momento Jesús comparó ambos sacrificios? Para nada. En ambos casos, al contrario, llamó la atención sobre ellos porque hicieron todo lo que podían. Servicio de toda alma. Así es que, si para Jesús los dos habían sido muy valiosos, para Jehová, todavía con más razón. Eran regalos muy, muy valiosos. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que Jehová se merece lo mejor. Se merece un servicio de toda alma. Se merece que siempre obedezcamos sus mandamientos. Llegados a este punto de la conferencia, hemos visto cómo el mundo en el que vivimos está dividido. Los líderes políticos confían en sí mismos. Los líderes religiosos confían en los políticos en vez de en el reino de Dios. El resultado, en todos lados hay maldad, no hay para nada paz. Sin embargo, hemos visto que por contraposición, los siervos de Dios somos diferentes. Hemos visto 5 aspectos que nos diferencian de este mundo, pero sobre todo hemos visto dónde está la clave. Y es que no es que seamos más listos, sino que hemos hecho de Jehová nuestro refugio, nuestra fuerza. Confiamos plenamente en Él. Hemos visto también que para aumentar nuestra confianza en Jehová hace falta adquirir conocimiento. Y hemos visto 3 valiosos ejemplos del pasado. Nehemías, a la hora de reconstruir los muros, y hemos visto lo que es servicio de toda alma con la viuda pobre y María, la hermana de Lázaro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues demostrar la misma confianza que estos personajes. Y tenemos que hacerlo sabiendo que vivimos en los últimos días. Es más, a este mundo le queda realmente poco. Así que no es momento de rendirse, sino de seguir predicando las buenas noticias del reino para que más personas puedan también depositar su confianza en Jehová. Y lo hacemos felices, porque sabemos que dentro de muy poquito se cumplirá la profecía del Salmo 2. Os invito por favor a que me acompañéis a Salmo 2 y versículo 9. Y si mostramos esa confianza en Jehová, veremos cómo se cumplen estas palabras y cómo Jesús, con toda la autoridad que su Padre le ha dado como Rey del reino de Dios, cumplirá estas palabras. Salmo 2.9 dice: las quebrarás con un cetro de hierro y las harás pedazos como una vasija de barro. Así es. No sé si alguna vez habéis visto una vasija de barro golpeada por una barra metálica. ¿Qué queda de la vasija? Polvo. Pues eso es lo que les depara a las naciones, a los líderes políticos y religiosos de este mundo que no han hecho absolutamente nada. Serán completamente destruidos y serán reemplazados por la única solución, el reino de Dios. Por tanto, hermanos y amigos que nos acompañáis, demostremos estar deseosos de hacer buenas obras, obras excelentes. Mantengamos nuestra confianza en Jehová. Permitamos que la Biblia y las enseñanzas de esta nos permitan que nuestro conocimiento aumente y por tanto nuestra confianza en nuestro Padre también aumente. Y si así lo hacemos, veremos cómo se cumplen las palabras del Salmo 46, 7 a 11, que me gustaría leer con vosotros a modo de conclusión. Dicen estas palabras del Salmo 46, 7 a 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio seguro. Vengan y sean testigos de las actividades de Jehová, que ha hecho cosas asombrosas en la tierra. Él acaba con las guerras por toda la tierra, rompe el arco y destroza la lanza, quema los carros militares en el fuego. Ríndanse y sepan que yo soy Dios. Seré engrandecido entre las naciones, seré engrandecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es un refugio seguro para nosotros. Por tanto, demostremos esa confianza en Jehová y sin ningún tipo de duda llegará el día en el que seamos testigos oculares de las cosas asombrosas que Jehová va a hacer. ¿Y todo por qué? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Muchísimas gracias, hermano Sanz, por recordarnos que siempre podemos contar con Jehová y también por decirnos cómo aumentar nuestra confianza en Él. Disfrutamos muchísimo de la forma en la que presentaste este discurso. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la reunión. Vamos a estudiar juntos el estudio de la Atalaya de esta semana y nuestro hermano Óscar Martínez será el encargado de dirigir este análisis.
Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana. Vamos a estudiar la palabra de Dios con la ayuda de la atalaya y una canción servirá como alabanza a Jehová y transición a esta parte. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. Es la canción número 17. El título de la misma, Quiero, basada en Lucas 5:13. Canción 17. Pues vamos a analizar juntos el artículo de estudio número 9 del ejemplar de estudio de febrero de 2022. Un artículo muy interesante cuyo título es Imitemos a Jesús sirviendo a los demás. El texto temático, Hechos 20:35, las palabras de Jesús que conocimos más tarde cuando aparecen en el libro de Hechos. Hay más felicidad en dar que en recibir. El avance nos ayuda a ver por dónde va a ir el artículo de la atalaya. Indica que Jesús siempre puso las necesidades de los demás por encima de las suyas. La idea, como somos seguidores de Jesús, pues analizar maneras de copiar ese espíritu y también los beneficios de tener una actitud servicial. Nos vamos a fijar sobre todo en dos situaciones que podemos analizar en los evangelios y de las que podemos extraer muy buenas lecciones. Pues comenzamos el análisis del artículo. Muchas gracias de antemano por vuestros comentarios bien preparados y al grano. Y el hermano Miguel Márquez es nuestro lector. Leemos con él el primero de los párrafos. Hace mucho tiempo, la Biblia predijo que el pueblo de Jehová se ofrecería voluntariamente para servirle siguiendo la guía de su Hijo. Sin duda, esta profecía se está cumpliendo en la actualidad. Todos los años, los siervos de Dios dedican con entusiasmo cientos de millones de horas a la predicación de manera voluntaria y sin cobrar nada. También usan parte de su tiempo para darles apoyo físico, emocional y espiritual a sus hermanos. Además, los ancianos y siervos ministeriales pasan muchísimas horas preparando asignaciones y discursos para las reuniones y haciendo visitas de pastoreo. ¿Qué los motiva a hacer todo esto? El amor a Jehová y al prójimo. Gracias. La pregunta 1 dice así. ¿Qué buena actitud demuestra el pueblo de Jehová? Hermana Sanz. Una manera de
mostrar esa buena actitud es que todos los años los siervos de Jehová pues dedicamos cientos de millones de horas a la predicación de manera voluntaria y sin cobrar nada para que más personas pues lleguen a formar parte del pueblo de Jehová. Muy bien, así es. Hermano Briceño. Y también de manera altruista y sin esperar nada a cambio, dedicamos mucho tiempo a darle ánimo y apoyo físico, emocional y espiritual a nuestros hermanos. Muy bien. Hermana Capiscol. Y esa buena actitud es la que se refleja en el Salmo 110.3, que es la de ofrecernos voluntariamente sin esperar nada. ¿Es verdad? Muy bien. Hermano Silvosa. Y también en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, ahí vemos cuál es la motivación real de todos aquellos que somos siervos de Dios a hacer todas estas grandes obras que se mencionan en el párrafo. No hay ningún motivo oculto, no hay egoísmo ni intereses personales, sino que son básicamente amor a Jehová y amor al prójimo. Muy bien. Excelente, pues está claro que hay una actitud de servicio en el pueblo de Jehová, como muy bien habéis indicado. Leemos y comentamos el 2. Jesús puso las necesidades de los demás por encima de las suyas, y los cristianos nos esforzamos al máximo por seguir su magnífico ejemplo. Si lo hacemos, tendremos buenos resultados. Jesús dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Muy bien, pues tenemos que leer Romanos 15, 1 al 3. Y alguien que nos quiera leer este versículo, hermana Silvosa. Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los que no son fuertes, y no debemos agradarnos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo para beneficio de éste, para edificarlo. Porque ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino que ocurrió tal como está escrito: los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Gracias, Damaris. La pregunta ahora, según Romanos 15, 1 al 3, ¿qué ejemplo nos dio Jesús? Hermana Sierra. Pues según hemos visto en el versículo 1, a fin de beneficiar a otro, no intentó agradarse a sí mismo, sino que estuvo dispuesto a sufrir por causa de su Padre y de los demás. Muy bien, excelente. Hermana González, Carolina. Sí, también en el versículo 1 se menciona a los que somos fuertes. A lo mejor los que tenemos un poco más de energía, un poco más de tiempo o un poco más de recursos, podemos ayudar a todos aquellos que lo necesiten si reconocemos sus necesidades y de esa forma, como ya se comentó, beneficiarlos. Muy bien. Hermano Sierra. Esto parece un poco contradictorio. En el mundo en el que vivimos la gente solo piensa en para sí. Pero Jesús, que nos conoce a la humanidad por toda la historia, dice lo contrario, que hay más felicidad en dar que en recibir, y lo demostró con su ejemplo. Muy bien. Pues avanzamos, leemos el 3. En este artículo repasaremos algunos de los sacrificios que Jesús hizo por los demás y analizaremos cómo podemos copiar su ejemplo. También veremos qué podemos hacer para estar más dispuestos a servir a otros. Pues la pregunta 3, ¿qué analizaremos en este artículo? Una vista previa. Hermano García, Benjamín. Pues una de las cosas que haremos es repasar algunos de los sacrificios que Jesús hizo por los demás y ver cómo copiar su ejemplo. Muy bien, excelente. Hermana Bisoni. Y también veremos cómo podemos tener una mejor disposición y tener la buena actitud de querer servir a los demás. Excelente. Muy bien, pues hemos analizado la introducción sencilla al artículo y ahora nos vamos a concentrar en imitar el ejemplo de Jesús. Vamos a analizar dos situaciones concretas que registran los evangelios y lecciones que podemos extraer para nosotros. Pues vamos a este subtítulo, imitemos el ejemplo de Jesús, y leemos el párrafo 4. Jesús ayudó a otros incluso cuando estaba cansado. Pensemos en cuál fue su reacción cuando una multitud de personas fue a verlo a la ladera de una montaña, quizás cerca de Capernaum. Jesús había estado toda la noche orando, así que debía estar muy cansado. Pero cuando vio a todas aquellas personas, se compadeció de los pobres y los enfermos.
No solo los curó, sino que también dio uno de los discursos más motivadores de todos los tiempos, el Sermón del Monte. Pues la pregunta 4, y analizaremos también la imagen. ¿Cómo demostró Jesús que ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas? Hermana González, Lidia. Pues Jesús tenía una asignación muy importante. Después de estar toda la noche orando para escoger a sus 12 discípulos, seguro que tendría que estar muy cansado, pero aún así, después de esa noche, cuando apareció estas personas, pues les dio el discurso más motivador de todos los tiempos. Excelente, muy bien. Hermana Martínez. Y como vemos en la imagen, una gran multitud de personas se le acercó para escucharle y para ser curadas. Así que Jesús, aun estando cansado, y como dice Lucas 6, dice que de él salía poder cuando los curaba, así que también requería un esfuerzo físico hacer eso, pues los curó. Así que cuando ya estaba una multitud sana, entonces les enseña el famoso Sermón del Monte, un excelente discurso que en solo unos minutos contiene un montón de enseñanzas para todos todavía hoy. Muy bien, así es. Hermano Pacheco. Y en la imagen también no se ve a Jesús que esté enseñando de mala gana, ni lo hace por obligación, ¿no? Al contrario, lo hace porque él quería. Dice el párrafo y el relato que se compadeció. Lo hacía de corazón, y el efecto que tienen las personas pues también se ve muy claro, ¿no? Estaban atentos, alegres, escuchando y aprendiendo todo lo que Jesús les estaba diciendo. Muy bien. Hermano Moratilla. Sí, por lo tanto vemos que Jesús puso las necesidades de los demás por encima de las suyas, sacando tiempo que le pertenecía a él, y este tiempo no solo del que tenía, de que le sobraba, sino que era de calidad. Es verdad. Muy bien. ¿Algún detalle que os llama la atención de la imagen? Si queréis comentar algo más de ella. Hermano Yes. Pues se ve a Jesús enseñando de una manera alegre. Además está sentado, algo que en aquellos tiempos pues era una costumbre que se hacía cuando se quería enseñar algo de manera formal. Hay mucha gente que está escuchando, así que son detalles que nos muestran que pues lo que hizo Jesús tenía mucho mérito, estaba dispuesto a servir a los demás. Muy bien. Excelente, pues una lección magistral que queremos aplicar a nosotros. Vamos a ver una aplicación de eso leyendo el párrafo 5. ¿Cómo siguen el ejemplo de Jesús los cabezas de familia? Pensemos en un padre que llega a su casa muy cansado después de un largo día de trabajo. Esa noche tiene la adoración en familia. Se siente tentado a dejarla para otro día, pero le pide a Jehová que le dé fuerzas. Jehová responde su oración y la familia estudia junta como todas las semanas. Esa noche los hijos aprenden una valiosa lección, que para sus padres las cosas espirituales son lo más importante. Gracias. ¿Cómo imitan los cabezas de familia el espíritu de sacrificio de Jesús cuando están cansados? Una aplicación del relato que acabamos de analizar. Hermano Sanz. Sí, pues se nos pone la situación de un padre que llega agotado después de una larga jornada de trabajo. Esa noche tiene la adoración en familia y aunque se siente tentado a dejarla para otro día, pero le pide a Jehová que le dé fuerzas. Y Jehová responde su oración y finalmente dirige la adoración en familia, dándole una valiosísima lección a sus hijos. Muy bien. Hermana Islas. Y así como Jesús pudo vencer el cansancio porque se concentró en las necesidades que tenía esa multitud, así un padre de familia puede quizás vencer el cansancio si se concentra en la necesidad espiritual que tienen quizás sus hijos, su esposa, y si le pide la ayuda a Jehová, pues será muchísimo más sencillo vencer el cansancio. Muy bien, Sandra, buen punto. Analizamos las imágenes, que siempre son muy pedagógicas, ¿verdad? Tienen muchas ideas. Hermana Silvosa.
Bueno, vemos aquí precisamente la secuencia que se describe en el párrafo, ¿no? Este hermano que llega muy agotado, quizás ha sido un día estresante, ha tenido que lidiar con muchos problemas, inquietudes, y ahora pues la reacción natural podría ser, como estoy muy agotado, pues lo dejamos para otro día. No es que lo vaya a cancelar completamente, pero lo podría posponer. Pero vemos cómo no, cómo se confía en Jehová, le hace una oración muy sentida, le expresa sus sentimientos y ahora es donde saca las fuerzas. Y me llama especialmente la última imagen la atención, porque vemos como, pues eso, como Jesús veíamos anteriormente, que no tiene un semblante cansado ni está pensando, bueno, voy a hacerlo rápido para que sea la noche de adoración, pero ya está, sino que está precisamente, pues quizá ha pensado también en las necesidades de su familia, está considerando con sus hijos una lección del Aprendamos del Gran Maestro, pensando en las necesidades que ellos puedan tener en el colegio, sus inquietudes, y sin duda pues esto es un buen ejemplo porque estos hijos nunca olvidarán esta lección de poner los intereses del reino en primer lugar, tal como las personas que escucharon a Jesús seguro que no olvidaron las lecciones que aprendieron aquel día. Muy bien. Excelente. Pues hemos cubierto esta idea de el cabeza de familia imitando el ejemplo de Jesús. La otra idea, Jesús estuvo dispuesto a dedicarles tiempo a los demás. Vamos a verlo en el 6. Jesús estuvo dispuesto a dedicarles tiempo a los demás. Imaginemos la situación. Jesús acababa de enterarse de que su amigo Juan el Bautista había sido ejecutado y debía sentirse muy triste. La Biblia dice, cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí y salió en una barca a un lugar retirado para estar solo. Es comprensible que quisiera estar a solas. Algunas personas prefieren vivir su duelo en privado, pero eso no iba a ser posible para Jesús, pues una gran multitud ya estaba esperándolo en aquel lugar retirado. ¿Qué hizo él? Pensó en las necesidades de aquellas personas y se conmovió profundamente. Se dio cuenta de que necesitaban con urgencia alivio espiritual y se lo dio sin pensarlo 2 veces. De hecho, se puso a enseñarles muchas cosas. Mencione una ocasión en la que Jesús sacrificó parte de su tiempo para ayudar a otros. Hermano López, Jairo. Pues Jesús se acababa de enterar, ¿no?, de que su amigo Juan el Bautista había sido ejecutado, así que quizás fuera razonable o comprensible que quisiera estar a solas, pero no iba a ser posible. Cuando se retiró a un lugar retirado, allí lo estaba esperando una gran multitud. ¿Pero qué hizo él? Pues dice que se conmovió profundamente por esas personas, así que como muestra Marcos 6 en el versículo 34, en la parte del final, se puso a enseñarles muchas cosas porque vio que necesitaban con urgencia alivio espiritual. Así es. Hermano Capiscol. Y también se muestran más detalles en el relato de Marcos 6, 31 al 34, cuando dice que querían ir a un lugar a descansar porque estaban muy cansados o que no tenían tiempo ni siquiera para comer, ¿no? Pero aún así Jesús, cuando vio esta multitud, se conmovió y puso sus necesidades, las necesidades de ellos delante y se puso a enseñarles. Qué bien. Hermana Márquez. También en Lucas 9, 10 y 11 dice que Jesús los recibió amablemente. Así que a pesar de la carga emocional que había en ese momento, él podría haberles enseñado, haberlos atendido, pero haberlo hecho de mala gana, de malos modos, con malas respuestas, como si estorbaran, ¿no? Pero no, Jesús no los hizo sentir así, él no los hizo sentir como que le estaban molestando, los trató con cariño. Muy bien. Y como indica el párrafo al final, cubrió el expediente. Ya que están aquí, les explico un par de cosillas, que se vayan contentos y ya está. ¿O cuál fue su actitud? Que nos llama la atención, ¿verdad? En ese contexto. Hermano Sanz. Sí, dice el relato del Evangelio de Marcos que se puso a enseñarles muchas cosas, así que no simplemente le contó un par de ideas por encima de forma superficial porque estaba cansado y muy triste por la pérdida de su primo, sino que estuvo dedicándoles tiempo y cariño a las personas. Claramente quería servir a los demás. Desde luego. Pues veamos aplicación de eso para nosotros, párrafos 7 y 8. ¿Cómo siguen los ancianos con amor el ejemplo de Jesús? ¿Verdad que valoramos todos los sacrificios que los ancianos hacen por nosotros? Muchos no estamos al tanto de todo lo que hacen.
Por ejemplo, cuando hay una emergencia médica, los miembros de los comités de enlace con los hospitales enseguida ayudan a los hermanos que lo necesitan y muchas veces tienen que hacerlo en mitad de la noche. Pero movidos por la compasión, estos queridos ancianos y sus familias ponen el bienestar de sus hermanos por encima del suyo. Los ancianos también colaboran en la construcción de salones del reino y otros edificios, así como en las labores de socorro. Y eso sin mencionar todas las horas que dedican a enseñar, apoyar y animar a los hermanos de su congregación. Todos estos ancianos y sus familias merecen que los felicitemos de corazón. Deseamos que Jehová esté con el espíritu que demuestran. Claro, como se espera de cualquier cristiano, los ancianos deben ser equilibrados. No deberían dedicar tanto tiempo a atender sus responsabilidades teocráticas que descuidaran el bienestar de su familia. Muchas gracias. Pues podemos trocear las respuestas, ya que dice de algún ejemplo, y hay varios. De algún ejemplo de cómo los ancianos imitan a Jesús cuando alguien necesita ayuda. Hermano González. Por ejemplo, tenemos el caso de los hermanos que están en los comités de enlace con los hospitales. Sabemos que cuando hay una emergencia médica, pues los ancianos de la congregación llaman a los hermanos de estos comités y los llaman a la hora que sea. Puede ser a medio de la noche y ellos pues se dirigen a lo mejor a atender esa emergencia médica, al hospital, a hablar con los hermanos, con los médicos, y lo hacen con total cariño. Así que ellos son un verdadero ejemplo de seguir a Jesús y de poner las necesidades de los demás delante de las suyas propias. Desde luego que sí, un grupo ejemplar. Hermano Silvosa. También se incluye en el párrafo los ancianos que participan en las labores de socorro. Como hemos visto en la página web, en los últimos años, debido a la pandemia, se formaron cientos de comités de socorro por todo el mundo que se encargaron de atender las necesidades básicas de nuestros hermanos. También ahora, debido a la situación de Ucrania, hay cientos de hermanos que colaboran en recibir a los refugiados. Y sin duda que es un trabajo muy abnegado. En muchas ocasiones estos hermanos quizá les apetecería estar haciendo otras cosas, pero reciben llamadas de última hora y sin duda hacen todo lo que pueden por atender bien a los hermanos y atender sus necesidades. Así que sin duda, como dice el párrafo, estos ancianos, también las familias que dejan de estar con ellos durante ese tiempo, merecen el encomio de todos y nuestras felicitaciones. Sin ninguna duda. Mano Teruel. En ocasiones invitamos a nuestros hermanos o amigos a nuestra casa para poder comer y quizás hemos dedicado varias horas a preparar esa comida con toda nuestra mejor intención. Si nos imaginamos que quizás al acabar la comida pues nadie nos da las gracias ni nos dice nada sobre ella, nos sentiríamos un poquito mal, ¿no? Pues bien, nuestros ancianos y ministeriales cada semana dedican quizás más tiempo que el que nosotros dedicaríamos a preparar una comida para compartir el alimento que tiene preparado el esclavo para la reunión, prepararse bien, con empeño. Pues bien, qué bueno sería que le demos las gracias de corazón por todo ese tiempo que dedican semana tras semana. Desde luego que sí. Hermana Bisoni. Especialmente nos sentiremos aún más agradecidos si nos recordamos que todo lo que hacen lo hacen por amor y con amor, como Jesús no estaba motivado, no sentía obligación, sino que eran los sentimientos que tenía hacia las personas que lo motivaban. Así nuestros ancianos están dispuestos a hacer todos esos sacrificios por amor. ¿Es verdad? Hermana Martínez. Y al final del párrafo 8 se habla también de la importancia del equilibrio, porque hay tantísimo trabajo que hacer que quizá pudiera ocurrir, ¿no? Que ancianos dedicaran tantísimo tiempo a esas tareas, ¿no? Que se olvidaran un poquito de su familia. Así la importancia de mantener el equilibrio, sobre todo si tienen hijos, pues atenderlos, estudio de familia, predicar con ellos, esparcimiento, porque son las ovejitas de Jehová más importantes para él. Muy bien. Excelente. Pues hemos visto los dos aspectos en los que imitar el ejemplo de Jesús. ¿Alguien nos lo recuerda? ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? ¿En qué dos situaciones que están colocadas en negrita en los párrafos? Hermano Yes. Pues Jesús ayudó a otros incluso cuando estaba cansado. Los padres de familia pues lo imitan poniendo las actividades espirituales en primer lugar, y también dedicó tiempo a los demás, estuvo dispuesto a hacerlo, y es lo mismo que hacen los ancianos por la congregación. Perfecto.
Muy bien. Y como comentó el hermano Silvosa, en este grupo, aunque la pregunta tiene que ver con los ancianos, ¿a quién metemos también? Que son parte de esta actitud servicial y de disposición a compartir al esposo o al padre, según sea. Hermano García. Pues también a las familias de estos ancianos, ¿no? Que gracias a su actitud hacen posible que puedan efectuar un buen trabajo. Muy bien. Como dijo un miembro de un comité de enlace con los hospitales, parece que todas las emergencias surgen a las 3 de la mañana o los sábados por la tarde. Y eso quiere decir privar a la familia del tiempo que estarían con el cabeza o atendiendo planes que ya tenían muy bien organizados, que no se van a poder atender. Cuánto aprecio por estos hermanos y otros. Pues hemos visto cómo imitar el ejemplo de Jesús, pero ahora una idea muy importante, cómo cultivar el espíritu de sacrificio, que quizá lo tenemos o quizá no tenemos tanto como nos gustaría. Vamos a analizar esta idea en los párrafos 9 al 16. Comenzamos leyendo, si te parece, Miguel, Filipenses y el párrafo. Filipenses 2, 4 y 5 dice: mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. El párrafo dice: es cierto que no todos somos ancianos, pero todos podemos aprender del espíritu de sacrificio de Jesús. La Biblia dice que Él tomó la forma de un esclavo. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Un buen esclavo o siervo busca maneras de agradar a su amo. Como nosotros somos esclavos de Jehová y siervos de nuestros hermanos, deseamos ser cada vez más útiles para nuestro Dios y nuestros compañeros. ¿Cómo podemos lograrlo? Veamos algunas sugerencias. Pues la pregunta ahora, según Filipenses 2, 4 y 5, ¿qué actitud mental debemos desarrollar todos los cristianos? Hermana Sanz. Pues queremos desarrollar la misma actitud mental que tuvo Jesús, así que queremos siempre anteponer las necesidades de los demás antes que las nuestras. De esta manera pues seremos cada vez más útiles a Jehová y también a nuestros hermanos. Muy bien, excelente. Hermano Islas. Si la idea es tener esa actitud de un buen esclavo o un buen siervo que todo el tiempo está buscando maneras de agradar a su amo y de darle buen servicio. Así que como esclavos de Jehová y siervos de nuestros hermanos, siempre estamos buscando maneras de hacer algo por ellos. Estupendo. Pues vamos a... Hermana Sierra, querías comentar. Adelante. Sí, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Él fue humilde y esa humildad lo movía a dar lo mejor de sí mismo a Jehová y como consecuencia hacer cosas por los demás. Muy bien. Vamos a ver 4 sugerencias para lograr cultivar este espíritu de sacrificio, que están muy bien situadas en negrita en los párrafos 10, 11, 13 y 15. Pues vamos a analizar la primera, leemos el 10. Examine su actitud. Pregúntese, ¿estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para ayudar a otros? ¿Cómo reacciono, por ejemplo, si me piden que visite a un hermano mayor o que lleve a una hermana mayor a las reuniones? ¿Me ofrezco enseguida para ayudar con la limpieza del lugar donde se celebra una asamblea o con el mantenimiento del salón del reino? Cuando nos dedicamos a Jehová, le prometimos que usaríamos todo lo que tenemos para servirle, lo que incluye nuestro tiempo y nuestros recursos. Así que Él se siente muy feliz cuando los utilizamos de manera desinteresada para ayudar a otros. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta de que tenemos que mejorar algo? Veamos el primero de los 4 puntos. ¿Qué autoexamen podemos hacernos? Pregunta el párrafo 10. Hermano Capiscual. Pues podemos examinar nuestra actitud, hacernos un autoexamen. Y aquí se mencionan varias preguntas que podríamos hacernos, como por ejemplo, si estamos dispuestos a hacer sacrificios personales para ayudar a otros, quizá visitando a algún hermano mayor o llevando a algún hermano mayor a las reuniones. Excelente, muy bien. Otros aspectos del autoanálisis que pudiéramos hacernos para ver qué hay en nuestro interior. Hermano Sierra.
Otra forma de servir a los demás es cuando estamos prestos a ayudar o colaborar en las tareas de limpieza del salón de la asamblea, el mantenimiento del salón. La pregunta es, ¿me ofrezco enseguida o tienen que venir detrás mía para que lo haga? Es verdad, muy bien. Hermano Pacheco. Y podría ser, o nos iría bien reflexionar o recordar en el voto que le hicimos a Jehová cuando nos bautizamos. Dijimos que le dedicaríamos todo, le daríamos todo. Y eso incluye nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y además hacerlo con una buena actitud. Así que podríamos pensar en ese voto y tratar de cumplirlo también. Muy bien. Hermana Márquez. Muchas veces se ha comparado nuestra vida como cristianos, nuestro ministerio, a un pájaro que necesita sus dos alitas para volar, ¿no? Un ala sería el ministerio que hacemos de casa en casa, la predicación, pero otra es el ministerio de socorro, es decir, el ayudar a nuestros hermanos cuando nos necesitan. Así que cuando nos dedicamos a Jehová, en parte no solo le prometimos que íbamos a dedicarnos plenamente a la predicación, también le prometimos que íbamos a dedicarnos a nuestros hermanos. Así que reflexionar en ese voto, como os he dicho, pues nos hará recordar que parte de nuestro servicio a Jehová es ayudarlo. Es verdad. Hermana Islas. Y es interesante ver que la pregunta habla si estamos dispuestos a hacer sacrificios, es decir, si estamos dispuestos a hacer cosas que nos cuestan trabajo o cosas que no nos gustan por ahí, porque a lo mejor hay cosas que nos gusta hacer y es fácil ayudar de esa manera, pero pudiera haber cosas que no lo sean tanto. Entonces, ese es el autoexamen que cada uno de nosotros podemos hacernos. Muy bien. Y es posible que al hacer el autoexamen, o seguro, que como somos imperfectos vamos a encontrar áreas en las cuales iría bien mejorar. Pues eso nos lleva al segundo punto. Leemos el 11, por favor. Ore a Jehová de corazón. Si se da cuenta de que tiene que mejorar en algún aspecto, pero no siente el deseo de hacerlo, ore a Jehová de corazón. Sea sincero. Dígale cómo se siente y pídale que le dé tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Así como puede la oración ayudarnos a cultivar el espíritu de sacrificio. Hermano Briceño. Bueno, si le expresamos nuestros sentimientos a Jehová y hablamos con Él las veces que sean necesarias, Filipenses 2.13 dice que Él nos puede dar tanto el deseo como las fuerzas para desarrollar el mismo espíritu de sacrificio que Jesús mostró y que tanto queremos imitar. Muy bien, excelente. Hermano González. Por eso, si nos damos cuenta de que tenemos que mejorar algo, no nos rindamos, porque Jehová entiende nuestros sentimientos, entiende cómo somos, y por eso ha puesto textos en la Biblia como el de Filipenses, ¿no? Y Él nos puede dar incluso el deseo de querer hacer las cosas, así que lo que queremos es orar y ser sinceros con Él. Muy bien. Excelente. Buen punto ese, ¿verdad? A veces necesitamos las dos cosas que Jehová nos dé. No que potencie el deseo, sino que lo cree. Y Jehová estará dispuesto a hacer eso, sin duda. Vamos a ver una aplicación en el 12 de esto. Eres un varón joven y estás bautizado. Entonces pídele a Jehová que te ayude a tener el deseo de hacer más en la congregación. En algunos lugares hay más ancianos que siervos ministeriales y muchos de esos siervos ministeriales ya tienen una cierta edad. Como la organización sigue creciendo, hacen falta más hermanos jóvenes que ayuden a los ancianos a cuidar del pueblo de Jehová. Si te ofreces para servir donde hay necesidad, serás feliz porque agradarás a Jehová, te harás un buen nombre y sentirás la satisfacción de ayudar a otros. Gracias. ¿Cómo pueden ayudar la organización los varones bautizados jóvenes? Aquí tenemos un buen grupo que encaja en esta descripción. Mano Teruel. Sí, notamos que la organización sigue creciendo, sigue habiendo mucha necesidad para apoyar a esos actuales ancianos de congregación para las labores de cuidar al pueblo de Dios y por tanto pues los jóvenes podemos o pueden pedir a Jehová, ¿no?, que cree ese deseo en su corazón de servir de todo corazón a esos hermanos y apoyar a los ancianos para poder ser útiles en sus manos. Muy bien, excelente. Hermana Silvosa.
Y es bonito cuando los jóvenes demuestran esta actitud, porque aunque decíamos antes que lo que los motiva es un amor desinteresado, lo hacen voluntariamente, pero siempre que uno sirve para Jehová al final recibe muchos beneficios. Y al final se explica como si lo hacen así, no solamente serán felices porque agradarán a Jehová, sino que se harán un buen nombre y sentirán la satisfacción de ayudar a otros. Así es que sin duda que no hay mejor beneficios que estos. Desde luego que no. Hermano Sanz. Así es que van a ser felices y encima van a permitir cubrir ciertas necesidades, porque como explica el párrafo, en algunas zonas hay más ancianos que siervos y los siervos ministeriales que hay a veces ya van teniendo cierta edad. Así que hace falta un cambio generacional. Qué bueno es que ahora los jóvenes hagan ese autoexamen, oren a Jehová, le pidan el deseo, se pongan metas, vayan esforzándose por cumplirlas, porque cubrirán esa necesidad que hay en algunas congregaciones. Hermano Moretilla. Y como vemos, no importa la edad o la capacitación que tengamos, hay mucho trabajo por hacer. Como muestra el párrafo, los cuidados del pueblo de Jehová implican muchas tareas que todos en la congregación podemos hacer y ayudar a los demás. Entonces está en querer hacer más. Hermano Silvosa. Sí, y en este sentido, por sacar una lección para aquellos que ya quizá no cumplimos estos requisitos que se mencionan en el párrafo, sí que los demás sí que podemos hacer mucho por estos jóvenes. Podemos ayudarles para que puedan ponerse esas metas, podemos hacernos amigos de ellos, como se ha aconsejado muchas veces en la atalaya, salir a predicar con ellos, responder preguntas que puedan tener al respecto de cómo calificar para mayores privilegios, cómo poder servir en otros lugares de mayor necesidad, y de este modo estaremos colaborando todos juntos para que puedan cumplir estas futuras metas. Estupendo. Muy bien, pues avanzamos. Leemos el párrafo 13 y 14. Esté atento a las necesidades de los demás. El apóstol Pablo dio este consejo en su carta a los hebreos. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. ¡Qué palabras tan oportunas! Poco después de recibir esta carta, los hermanos de Judea tuvieron que dejar sus hogares, sus negocios y sus familiares que no eran cristianos y huir a las montañas. Está claro que en aquel tiempo era muy importante que se ayudaran unos a otros. Si antes ya habían puesto en práctica el consejo de Pablo de compartir lo que tenían, se les haría más fácil acostumbrarse a su nueva vida. Puede que nuestros hermanos no siempre nos digan qué necesitan. Pongamos el caso de un hermano que se queda viudo. ¿Necesita ayuda con las comidas, el transporte o las tareas del hogar? Quizás no diga nada porque no quiere ser una carga, pero seguro que agradecería que nos ofreciéramos a darle una mano. No debemos dar por sentado que alguien lo ayudará o que él siempre nos dirá lo que necesita. Preguntémonos, si yo estuviera en su lugar, ¿qué cosas agradecería que hicieran por mí? Pues excelente. Vamos a abordar estos dos párrafos con muy buenas ideas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos? Y después veremos el dibujo de portada. Hermano Ollés. Pues debemos estar atentos a las necesidades de los demás, mostrar empatía, ver cómo podemos ayudar a los hermanos y cuando veamos una necesidad, ayudarlos. Muy bien. ¿Algún ejemplo práctico de ayuda necesaria que no esperamos que se nos pida, sino que tomamos la iniciativa? En el párrafo 14, por ejemplo, hermano López. Pues se nos muestra el ejemplo de una persona que se queda viuda, ¿no? Quizás pues podríamos preguntarnos si necesitaría ayuda pues para el transporte, para las tareas del hogar, para las comidas, ¿no? Quizás no diga nada porque no quiere ser una carga, pero qué bueno sería que nosotros nos dijéramos, nos pusiéramos, le dijéramos que le podemos echar una mano, que queremos echarle una mano. Si hacemos esto, seguro que lo agradecerá, aunque no lo pida, pero seguro que lo va a necesitar en algún momento. Ya lo creo. Hermana González. Y como menciona aquí, no demos por sentado que alguien no necesita nuestra ayuda o que a lo mejor tiene muchos hermanos. Nunca, si no nos ofrecemos, nunca lo sabremos. Recuerdo el comentario de una hermana que estaba pasando por un problema y le dije que no la quería atosigar, que seguramente tendría muchos hermanos ayudándola, pero me dijo, para mostrar cariño nunca es demasiado. Así que siempre que demos
demos de más. Muy bien, buena idea, Lidia. Hermano González. Y también es muy interesante que el apóstol Pablo pues empezara esta frase diciendo no se olviden de hacerlo, porque a veces todos tenemos problemas, vivimos en un mundo con muchas ocupaciones y es muy fácil centrarnos en lo nuestro, en lo que nos pasa a nosotros y a lo mejor olvidarnos de lo que pueden pasar nuestros hermanos, ¿no? Así que es bueno de vez en cuando parar y pensar en cómo están nuestros hermanos, si necesitan algo, porque demostraremos confianza en Jehová y también seguiremos el ejemplo de Jesús. Muy bien. Hermano Islas. Algo muy importante sobre estar atentos a las necesidades de otros es el seguimiento que le damos a la situación. Quizás como por ejemplo el caso del hermano que se menciona en el 14, en el momento en el que se queda viudo estamos todos muy atentos y quizás las siguientes semanas o meses, ¿no? O cuando alguien sufre un accidente. Pero hay que pensar que ese tipo de situaciones van a crear necesidades a lo largo del tiempo y tenemos que prever cuáles son esas necesidades para estar allí para nuestros hermanos. Muy importante. Hermano Martínez. Y qué bien les vino a los cristianos hebreos ese consejo de Pablo cuando les escribió su carta, el que no se olvidaran de hacer el bien. La escribió en el año 61 y 5 años después, en el 66, es cuando los romanos, después de incursiones ahí en Jerusalén, huyen sin saber por qué y los cristianos de Judea y Jerusalén obedecen las órdenes de Jesús, el mandato de Jesús, y huyen, cruzan el Jordán y van a Pela. Huyen sin nada y como se ve en el dibujo, ¿no? En la fotografía, en el dibujo, pues los que llegaron antes, qué bonito, cómo comparten, obedecen ese consejo de Pablo y comparten con los que habían llegado, la mayoría con lo opuesto o con muy poquito, ¿no? Así, qué buen consejo. Muy bien. ¿Y qué espíritu transmite la ilustración que tenemos ahí? En los rostros de todos, receptores y donantes. Hermana Bisoni. Sí, están todos muy felices por poder ser usados por Jehová para ayudar a sus hermanos y también prueben la verdadera felicidad que hay en el dar. Exacto. Es la idea de nuestro artículo, ¿verdad? Mano García. Y se ve también lo sabio que es siempre seguir los consejos de Jehová, ¿no? Puede que el que en esta ilustración estuviese recibiendo ayuda tuviese una situación que le inquietase mucho, o el que estaba dando ayuda tampoco tendría la situación más fácil en aquel momento. Pero gracias a aplicar las sugerencias de Jehová, todos están contentos, están disfrutando de esas bendiciones que Jehová nos garantiza cuando seguimos su ejemplo y sus recomendaciones. Muy cierto. Pues vamos al párrafo 15. Sea accesible. Seguro que en nuestra congregación hay hermanos y hermanas que siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Nunca nos hacen sentir que somos una carga. Al contrario, sabemos que siempre podemos contar con ellos y queremos seguir su ejemplo. Un anciano de 45 años llamado Alan se ha puesto la meta de ser accesible. Pensando en el ejemplo de Jesús, él dice: Jesús era un hombre ocupado, pero personas de todas las edades querían estar con él y no dudaban en pedirle ayuda. Sabía que de verdad se preocupaban por ellas. Mi mayor deseo es ser como Jesús y que los demás me vean como alguien accesible, cariñoso y atento. Qué buena reflexión, ¿verdad? 15 pregunta, ¿qué debemos hacer si deseamos ayudar a los demás? Y deseamos hacerlo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Hermano Capiscol. Pues si queremos ayudar a los demás, debemos de esforzarnos por ser accesibles. Pues pensar qué es lo que proyectamos, qué es lo que ven los demás en nosotros. Quizá que estemos ocupados, haciendo muchas cosas o que no nos quiere molestar. No queremos imitar a Jesús, ¿no? Él era un hombre muy ocupado, tenía muchas cosas que hacer, pero anteponía a los demás, no ayudaba a los demás. Eso queremos hacer nosotros también. Muy bien, excelente. Hermana Sierra.
Sí, cuando uno es accesible, eso se nota en la cara, en los gestos, en las cosas que dice. Entonces, cuando nos esforzamos por ser amables, siempre estar dispuesto a hablar con los demás o ayudarlos, eso que nos salga del corazón, eso los demás lo perciben y cuando ofrecemos nuestra ayuda, seguro que la van a aceptar con mucho gusto. Muy bien. Hermana Capiscol. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues seguro que nos podemos fijar en hermanos de nuestra congregación que vemos que siempre están dispuestos a ayudar y que nos hacen sentir bien, no como una carga o como un problema, sino que nos ayudan con gusto. Muy bien. ¿Qué reflexión hizo este anciano que nos viene bien a todos? ¿Qué se propuso? Y todos podemos mejorar como él. Hermano Silvosa. Pues como vemos aquí, se puso la meta de ser accesible. Era un anciano, seguro que él quiere muchísimo a los hermanos lo querían a él, pero quizá a veces podía él dar la impresión de que estaba ocupado, o quizá él veía que los hermanos nos acercaban a quizá a pedirle o ayuda de algún modo. Así que qué bueno hacer esta reflexión todos de imitar, como os ha comentado, este ejemplo de Jesús, y aunque estemos ocupados, aunque tengamos muchas cosas que hacer, no dar esa impresión a los hermanos de que cuando nos van a pedir algo, quizá nos van a molestar o nos van a dar más trabajo. Todo lo contrario, estamos ahí dispuestos a hacer lo que haga falta por ayudar a los demás. Qué bien, estupendo. La reflexión final de él es que lo que quiere lograr es ser, ¿qué? Qué trío de cualidades que desde luego atraen, ¿verdad? Hermana Sanz. Quiere ser una persona accesible, cariñosa y atenta. Vaya, como Jesús. La Atalaya dijo una vez que en una encuesta que se hizo a los hermanos en las congregaciones, ¿qué es lo que más valoraban de un anciano? ¿Qué ganó? La accesibilidad. Es decir, alguien que transmite que venga quien quiera, que se le va a escuchar. Porque si no se transmite eso, igual tiene mucho para ofrecer, pero no van los hermanos, ¿verdad? Queremos transmitir, como creo que comentó la hermana Capiscol, por la comunicación gestual, ¿verdad? Por nuestra manera de comportarnos, que somos accesibles. Leemos el 16, por favor. No debemos desanimarnos si no logramos imitar a la perfección el ejemplo de Jesús. Un estudiante de arte no puede imitar perfectamente a su maestro, pero si aprende de sus errores y se esfuerza por imitar a su maestro lo mejor que pueda, seguirá mejorando. De manera parecida, si ponemos en práctica lo que hemos aprendido en nuestro estudio personal de la Biblia y nos esforzamos por corregir nuestros defectos, lograremos seguir el ejemplo que nos puso Jesús. Muy bien, leemos el texto, justo donde Miguel ha parado, Salmo 119, 59 y 60. Hermano Pacheco. He examinado mis caminos para que mis pies regresen a tus recordatorios. Rápido y sin demora cumplo tus mandamientos. Muy bien. Bueno, ¿cómo nos ayuda este salmo a seguir fielmente el ejemplo de Jesús? Hermana González, Carol. Pues sí, nos recuerda por un lado que tenemos que examinar nuestra actitud, ver si efectivamente nos parecemos a Jesús y si vemos que hay que corregir algo, pues hacer que nuestros pies regresen a lo que se supone que tiene que ser. Y por supuesto, rápido y sin demora, actuar y ponerlo en práctica. Exacto. Hermano Sanz. Sí, el ejemplo del estudiante de arte es muy gráfico, ¿no? Porque no puede imitar perfectamente a su maestro. La diferencia de experiencia pues es muy grande. Sin embargo, como decía Carola, si aprendemos de sus errores, o si aprendemos de nuestros errores, y nos esforzamos por imitar a nuestro mejor maestro, que es Cristo Jesús, de la mejor manera que podamos, pues vamos a seguir mejorando. ¿Cometeremos errores? Sí, pero poco a poco iremos mejorando. Ya lo creo. Muy bien. Pues hemos visto en este subtítulo cómo cultivar el espíritu de sacrificio y hemos visto qué 4 cosas que tenemos que cuidar, 4 sugerencias para cultivar y mantener ese espíritu. Hermano Ollés. Pues tenemos que examinar nuestra actitud, orar de corazón a Jehová, que Él nos puede dar el deseo de demostrar este espíritu de sacrificio, luego estar atentos a las necesidades de los demás y ser accesibles. Muy bien. Y ahora, para motivarnos a emprender la tarea, el último subtítulo, los beneficios de hacer eso, demostrar un espíritu de sacrificio. Leemos y comentamos los 2 párrafos finales, por favor.
El espíritu de sacrificio es contagioso. Un anciano llamado Tim explica: en nuestra congregación hay hermanos muy jóvenes que han progresado y han llegado a ser siervos ministeriales, en parte porque se fijaron en el espíritu dispuesto de otros y copiaron su ejemplo. Su actitud servicial ayuda a la congregación y es un gran apoyo para los ancianos. El mundo está lleno de personas egoístas, pero los siervos de Jehová somos distintos. Nos conmueve el espíritu de sacrificio de Jesús y estamos decididos a imitar su ejemplo. Es verdad que no podemos hacerlo a la perfección, pero sí podemos seguir fielmente sus pasos. Si nos esforzamos al máximo por copiar el espíritu de sacrificio de Jesús, sentiremos la alegría de saber que tenemos la aprobación de Jehová. Muy bien. Muchas gracias, hermano Márquez, por tu excelente lectura. Y hacemos la pregunta que cubre estos dos párrafos. Analizaremos también las 3 fotografías que aparecen. ¿Cuáles serán los beneficios de imitar el espíritu de sacrificio de Jesús? Hermana Silvosa. Pues el principal beneficio será que sentiremos la alegría de saber que tenemos la aprobación de Jehová, pero también, como se menciona, puesto que este espíritu es contagioso, quizá pues otros se puedan fijar en nuestro ejemplo y así unos a otros nos animamos y nos hacemos más disponibles. Muy bien, excelente. Hermana Márquez. Y también otro beneficio es que seremos totalmente diferentes al mundo. Sabemos que para Jehová es muy importante que se marque la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no. Y vemos que el mundo está lleno de personas egoístas. Pero cuando seguimos el ejemplo de Jesús al máximo posible, se queda claro que somos siervos de Jehová. Es verdad. Muy bien. Pues vamos a analizar las 3 fotografías. Hay una explicación muy cumplida en la descripción de las imágenes, ¿verdad? Comenzamos por la de la izquierda, en un entorno hospitalario. Primero esta, hermana Martínez. Pues primero se ve un hermano que está en el hospital, el hijo se le ve ahí al fondo y cómo el hijo ve el buen ejemplo de los ancianos. Un anciano joven y uno mayor se han tomado el tiempo y como va el anciano más joven despor, parece que no es durante el tiempo de la predicación, parece que igual es un tiempo, pues no sé, un fin de semana, una tarde, y le llevan un regalo. Así el hijo se está fijando en ese buen ejemplo que luego imitará. Muy bien. Seguimos con la historia. Hermana González, Lidia. En la siguiente imagen vemos cómo quizás ese ejemplo que vio en el hospital le llegó bien profundo y ahora él ve oportunidades para imitarlos. Entonces ve a una hermana mayor, quizás la acompaña en la predicación o quizás para ir a las reuniones y esto pues está haciendo que quizás otro joven que está detrás está viendo ahora también su ejemplo. Muy bien. Sigue el contagio, ¿verdad? En el mejor sentido de la palabra. Y saltamos a la tercera fotografía. Hermano Pacheco. Pues se ve como el joven que ha estado observando al primer joven lo imita, ¿no? Y muestra una buena actitud, pues ofreciéndose a limpiar, en este caso, en el salón del reino. Y es interesante la actitud que tiene, lo hace de buena gana, pero también como en el fondo hay otro joven mirando, así que seguro que la cadena sigue. Muy bien. Manuel Teruel. ¿Y por qué es tan contagioso? Porque como se ve, todas las personas que están dando en cada fotografía se las ve felices, porque Jesús ya nos lo dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Y entonces, a diferencia de este mundo, que son personas quizás egoístas, que en el fondo no son felices, cuando nosotros imitamos a Jesús y vemos que dar nos hace felices, pues seguimos haciéndolo y los demás al probarlo lo siguen haciendo también. Muy bien. Excelente. Pues muchos beneficios de mostrar un espíritu de sacrificio. Tenemos 3 preguntas que resumen las ideas principales del artículo, las contestamos. Primera, ¿de qué manera sirvió Jesús a los demás? Hermano Sanz. Sí, pues vimos cómo ayudó a otros, incluso cuando estaba cansado, como en el ejemplo del Sermón del Monte, o también cuando estuvo dispuesto a dedicarles tiempo a los demás, pese a estar
triste por la pérdida de Juan el Bautista o también muy cansado. Muy bien. ¿Qué aplicaciones hemos visto de este ejemplo? Hermana Martínez. Pues la cantidad de actividades que los ancianos hacen aunque estén cansados. Quizá el estudio de familia, un padre que llega agotado por la noche, o los hermanos que están en los diferentes comités que a cualquier hora pues pueden ser llamados para ayudar a los hermanos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? Nos hemos concentrado en 4 aspectos, ¿verdad? Hermano Sanz. Sí, vimos lo importante de examinar nuestra actitud, orar a Jehová sinceramente, de corazón, estar atento a las necesidades de los demás y, por último y no menos importante, ser accesible. Excelente. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer para cultivar el espíritu de sacrificio? ¿Qué podemos hacer para cultivar el espíritu de sacrificio? Hermana González, Carol. Por una parte, hacer lo que ya se comentó, ¿no? Que es examinarnos y ver si necesitamos mejorar, pedirle a Jehová que nos dé las fuerzas y el deseo, si es necesario crearlo, y luego ver buenos ejemplos. En el caso de Jesús, imitarlo, y también en la propia congregación, los ancianos que están ayudando tanto por la congregación. Estupendo. Muy bien. Pues excelente. Muchísimas gracias a todos y a todas porque habéis hecho muy buenos comentarios que nos han permitido desgranar muy bien el artículo. La reflexión final, pues lo habéis incluido en vuestros comentarios, ¿verdad? Vivimos en un mundo egoísta. Servir, nada. Todo lo contrario. La idea de mucha gente es que le sirvan, que le atiendan bien, pero servir a otros y más sin recibir nada, eso no se lleva en la actualidad. Pero hemos visto que ese era y es el espíritu de Jesús. Como somos imperfectos, pues todavía se puede complicar la cosa más. A lo mejor hasta nos falta el deseo de servir a otros, o miramos nuestro horario y pensamos, yo servir a otros, si no puedo atender lo que tengo, ¿cómo voy a preocuparme de atender las necesidades de otros? Pues en ese caso queremos pedirle a Jehová que nos ayude a copiar su ejemplo y el de su Hijo, y recibiremos muchas bendiciones. No olvidemos que el texto del artículo era que hay más felicidad en dar que en recibir. Hay muchas personas que todavía no han averiguado eso en el mundo actual porque creen lo contrario. Pero en nuestro caso hemos averiguado que es así y queremos seguir haciéndolo. Pues hemos disfrutado de una excelente reunión, ¿verdad? Que ha ayudado a reforzar nuestra confianza en Jehová. En el caso de algunos, tal vez iniciarla. Si no lo han hecho, y en nuestro caso mantener y acrecentar esa confianza, y en el artículo de la Atalaya hemos visto la importancia de ser serviciales como Jesús. Pues nos queda dar gracias a Jehová por haber estado esta mañana en la reunión y haber disfrutado de excelente alimento en sentido espiritual. La canción seleccionada para alabar a Jehová y concluir la reunión es la número 13. Si podemos cambiar de posición, la entonamos juntos. El título de la canción es Cristo es nuestro modelo, basada en 1 de Pedro 2:21. Después el hermano Gabriel Capiscol concluirá la reunión con oración. Canción número 13.